En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Hoy, por asuntos que están fuera de las manos de Moisés Mercado, no tenemos su resumen como lo acostumbra, pero son asuntos técnicos, ¿no? Y de conexión de internet. Así que hoy les quedamos debiendo el resumen como lo hace Moisés, que es genial, ¿no? Ustedes lo tienen siempre muy presente. Hace un año, en Nicaragua, la dictadura oficializó que había una persona contagiada por coronavirus. Digo oficializó porque desde antes en muchas comunidades se venía conociendo de padecimientos extraños que tenían que ver con la aparición de los primeros casos, incluso el primer fallecido, que no voy a recordar el nombre ni nada que tenga que ver con él por respeto a su familia y al fallecido. Hola amigos, ¿cómo están? Recuerden que esta persona dijo que había estado fuera de Nicaragua antes del 12 de marzo del año pasado y que había entrado al país como en esa fecha. O sea, estuvo en Colombia, entiendo yo, y regresó a Nicaragua como el 12 de marzo, ya estaba enfermo y por tanto ya estaba aportando el coronavirus. Desde entonces hasta hoy, de acuerdo a lo que yo considero serio, lo otro es una pantomima, una fantochada, el Observatorio Ciudadano COVID-19, que está integrado por científicos muy, pero muy respetables, indica que en Nicaragua se han contagiado 13.237 personas y que han muerto hasta la semana pasada, en el último recuento, 3.002 nicaragüenses sospechosos de coronavirus. Contrario a eso, la dictadura que ha manipulado, que ha ocultado, que ha manoseado las cifras y que más bien ha enviado a la gente a contagiarse, dice que solamente, según sus cifras, se han registrado 6.582 casos. 176 fallecidos hasta esta semana, hasta el martes de esta semana. Más o menos, ellos están promediando un muerto por coronavirus a la semana. El observatorio, en el último dato, siempre está dando más de 10 personas, siempre. Y ha habido en los primeros meses del año y las primeras semanas un repunte. Eso no lo reconoce la dictadura tampoco, ¿no? Y entonces Nicaragua, entre otras cosas, nunca declaró una emergencia o una cuarentena. Nunca se tomó en serio realmente la pandemia porque siempre fue minimizando el efecto de lo que podría tener. El secretismo es el que ha prevalecido desde entonces, como en todo, ¿no? Y para rematarla, cuando llegaron a tener pruebas, la venden de manera descarada a $150. Lo más que ha habido es un reconocimiento de neumonías atípicas o casos o cuadros virales graves o atípicos. Mucha gente, entre ellos colegas periodistas como Sergio León Corea, director de Radio La Costeñísima, fallecido por coronavirus, Gustavo Bermúdez, que dicen sus autopsias o sus epicrisis o su documento que da fe de su fallecimiento, dicen neumonías atípicas. Eso se llama coronavirus. Pero en el secretismo, en el manejo absurdo de esto, es el término que han ocupado para enmascarar eso que se llama coronavirus. Un año después vamos a recordar cómo nosotros en aquella emergencia, cuando salió la esperpéntica Murillo anunciando el primer caso oficialmente, recordemos cómo lo informamos aquella noche del 18 de marzo de hace un año.
Hola amigos, ¿cómo están? Espero que a pesar de el momento que se vive en el país, cuando se ha confirmado el primer caso oficialmente, y digo oficialmente porque nosotros hemos creído que la pandemia del coronavirus, lógicamente que ya había llegado a Nicaragua día antes, pero bueno, ha sido oficializado. Les dije yo que cualquier especulación que se hiciese alrededor de este tema, por mucho que nos dieran pelos y señales a los nicaragüenses sobre que habían casos en un lugar u otro, pues lógicamente por responsabilidad teníamos que esperar que se informara oficialmente de parte, después, quienes son las autoridades de Nicaragua, la aparición del primer caso. Ya se ha hecho este miércoles, a esta hora estamos hablando de que Nicaragua son las 9:25, un poco antes de la noche. La señora de los anillos apareció como ella pretendía hacerlo, no podía ser otra, no podía ser otro, tenía que ser ella, lógicamente, la que informara sobre el primer caso. Así lo informamos hace un año. Tuvimos que entrar de última hora en nuestro canal de YouTube y así lo dijimos en aquel momento. Un año en el que, como les digo, el Observatorio Ciudadano contabiliza 3.002 personas fallecidas, 13.237 personas contagiadas, mientras que la dictadura indica que sus números son 6.582 casos confirmados y solo 176 personas fallecidas. Hay que seguirse cuidando, porque al final, entre más nosotros nos lanzamos a normalizar el asunto en Nicaragua, de que bueno, pues eso ya, esto es algo con lo que tenemos que convivir. Bueno, pues, o sea, yo creo que han muerto personas de un lado, de otro, de arriba, de abajo, de los propios y de los impropios. Y creo que nosotros somos los primeros responsables para siempre mantener a nuestra familia lo más alejada posible de COVID-19. La Unidad Médica Nicaragüense, a propósito de este año, ha emitido un comunicado en el que hace el recuento de toda la irresponsabilidad, ¿no? De cómo este régimen criminal ha expuesto a un país completo a contagio para tener de alguna manera o cumplir de alguna manera objetivos que son oscuros siempre. No es por el país. Al final lo que ha tenido es una especie de bandera levantándola como que fueran los mejores en manejar el coronavirus, cuando la OPS ha dicho que la opacidad, la falta de transparencia, el ocultar información son elementos que van en contra de la salud de una población que necesita estar lo más informada posible. Hay una vacuna en el mundo, pues varias vacunas, un año después. En Nicaragua hay un poco más de 140,000 dosis en stock, o sea, en Nicaragua, ya en bodega, con un sistema de refrigeración deficiente, según lo que dijo UNICEF. Pero el país necesita más de 4 millones de dosis. ¿Cómo va a ser para conseguirse el resto de vacunas? Eso es una buena pregunta. Dice la Unidad Médica Nicaragüense, un año después, estas son las exigencias que tienen al ver que el régimen se mantiene incólume en esa dirección. Y por tanto, esto es lo que están pidiendo los miembros de la Unidad Médica Nicaragüense, que, como les digo, emitieron este pronunciamiento en el que hacen un recuento de todo lo que ha ocurrido durante este año, y esto es lo que piden. Exigimos al gobierno de Nicaragua que informe de las acciones en curso para gestionar las vacunas y los avances en su aplicación, que desarrolle un plan de vacunación universal y agresivo para cubrir a toda la población nicaragüense mayor de 16 años, que acelere la vacunación priorizando en el tiempo a los grupos más vulnerables, que vacune inmediatamente a todos los trabajadores del sector, sean del sector público, privado o de la sociedad civil,
que comunique a la población general los procedimientos para proceder a las vacunas de forma ordenada y segura. Eso es lo que dice la Unidad Médica Nicaragüense y su consejo directivo. La Asociación Médica Nicaragüense hace más énfasis en la importancia y la urgencia que un año después, con una vacuna en disposición, donada por COVAX, ¿verdad?, sea el personal médico el que esté en primera línea vacunándose para que los que vayan a estar atendiendo a la gente en las emergencias estén inmunizados. Estas son las demandas de la Asociación Médica Nicaragüense. Ok, entonces, acá la voy a leer rápido, no se preocupe, doña Dickel, tranquila. Aquí la voy a leer rápido porque se trata de exigencias puntuales relacionadas con el personal médico, sobre todo, ¿no? El personal médico. Bueno, más adelante voy a leerles específicamente, aunque en resumen lo que ellos están diciendo, la Asociación Médica Nicaragüense, es que teniendo vacunas y teniendo la posibilidad de inmunizar al sistema médico nicaragüense, ¿por qué entonces se lo están dejando para después? ¿Están de acuerdo con que los grupos vulnerables, los de la tercera edad, los que están enfermos crónicos y demás, sean parte de los que vayan en la primera opción? Pero el médico, el enfermero, el que está en el equipo de salud, debe estar lo más largo posible del virus y por tanto debería ser de los primeros vacunados. Eso no está ocurriendo y por tanto es el llamado también que hacía hoy la Asociación Médica Nicaragüense. Un año de coronavirus. ¿Cuántas personas se han ido? ¿Alguno de ustedes tiene a alguien que no conozca o ustedes mismos han estado exentos de personas que han muerto por coronavirus? Yo creo que en Nicaragua casi todos conocemos a alguien que se murió de coronavirus. Eso demuestra el impacto que ha tenido la pandemia en nuestro país y que es maquillada todos los días, ¿verdad?, por la que dicen que es la ministra de Salud, por el señor que dicen que es el secretario, por las 5 bollos que siempre tratan ellos de minimizar y decir que son lo más maravilloso que hay. Por otro lado, un nuevo zarpazo se le ha dado a los asegurados. Sí. El Consejo Directivo del Seguro Social, dirigido o encabezado por el lavador de dinero Roberto López, sancionado por Estados Unidos, informó que no se va a pagar subsidio por seguro facultativo. Solamente van a quedar los que sigan pagando seguro facultativo, van a tener nada más servicio de salud, ¿verdad?, y servicio de medicinas. Antes de esta resolución que se tomó en febrero, que es la 28.345, cualquiera que pagara seguro facultativo recibía de parte del seguro, si estaba enfermo, si no podía ir a trabajar, incluso las embarazadas, que ya no van a poder tampoco, recibían una parte de su salario de fondos del seguro. Eso ha sido eliminado de un plumazo de parte de la dictadura. Es decir, que el seguro social, que es nuestro, de todos los asegurados, sigue siendo manejado al arbitrio, al gusto y antojo de Ortega y de Murillo y de su manada de delincuentes. Además de perder más de 100,000 cotizantes del seguro facultativo entre el 2017 y el 2019, entonces ahora esto se convierte en una nueva estocada que aleja a la gente de cotizar voluntariamente al seguro. Se convierte en un nuevo
espanto, para llamarlo de alguna manera, para la gente que de pronto piensa, hombre, yo quiero retirarme y de pronto quiero tener un seguro y quiero tener la posibilidad de que aunque sean unos centavitos, unos cordobitas para poder pagar la luz de mi casa, para poder pagar el agua, para poder comprar alguna comidita. Porque las pensiones de Nicaragua son de las más bajas que hay. Y sobre todo con la reforma que nos contaba el doctor Manuel Israel Ruiz, que te exigen trabajar más semanas si quieres tener una pensión un poquito más decente. Entonces, perdieron 102,000 afiliados del seguro facultativo entre el 2017 y el 2019. Usted se imagina, doña Dique, la hora que le digan, sumate al seguro facultativo, pero si te enfermas, no te podemos pagar nada. Te podemos atender en medicina, te podemos atender en salud, pero no te podemos pagar plata como pasa con el régimen obligatorio. Solo existe una excepción en este caso. Escuche bien. Los asegurados cesantes del régimen integral obligatorio, es decir, los que están en una empresa formal, que soliciten su inscripción al régimen facultativo con el objetivo de obtener cobertura de salud, incluyendo las enfermedades de alto costo, podrán gozar de prestaciones económicas por subsidios siempre y cuando se hayan agregado al seguro facultativo durante los primeros 3 meses de cesantía. Es decir, me despiden hoy y yo tengo que correr en los próximos 3 meses a inscribirme en el seguro facultativo. Y que además acrediten, esa es una de las condiciones, que sea dentro de los 3 meses a partir de hoy. Hoy termino mi obligación o mi contrato laboral obligatorio. Yo me voy mañana al seguro y dentro de los 3 meses siguientes, si estoy en ese periodo, todavía puedo hacer una. Y lo otro es que acrediten 80 o más cotizaciones semanales dentro de los últimos 3 años previos a su solicitud, como establece el artículo 35 del Reglamento General de Seguridad Social, y eso tampoco es muy posible. Entonces, deja esa ventana abierta, pero lo que estamos viendo es un nuevo golpe a los asegurados. Recuérdense que toda esta crisis comenzó con el seguro, con un 5% que le querían clavar a los adultos mayores. Después, con todo y la represión, porque esto así comenzó. Se les olvida a los cenutrios porque la crisis, los golpistas. No, espérate un momentito. Si esto comenzó con una reforma criminal en contra de los asegurados. Comenzó por la agresión de los adultos mayores en León, las protestas en Managua, ahí en Camino de Oriente, y después vino la represión salvaje, violenta, y el vamos con todo y que se mueran todos. Ahí comenzó esto. A uno se les olvida y dicen, es que los golpistas, espérate un momentito, Daniel Ortega mandó a matar gente. Y cuando Daniel Ortega mandó a matar gente, la gente se arrechó más y salió a la calle a protestar y a demandar el cese de Ortega en el poder. Vino una reforma más salvaje todavía en el 2019, pero ya Ortega tenía a todo el mundo con un AK en la cabeza. Y ahí nadie pudo salir a protestar. Una reforma mucho más dura, mucho más brutal que la del 2018. Y todavía no les ha bastado. El INSS va a tener este año 8.050 millones de córdobas de déficit. Lo recibieron con más de 5.000 millones de córdobas de superávit. ¿Y qué es lo que han hecho? Charanga. Han hecho una fiesta, una francachela en la que se reparten alegremente los fondos de los asegurados. Le prestan a doña Deike, le prestan a Luis Galeano, porque Luis Galeano y doña Deike se pusieron de acuerdo para hacer una sociedad hoy, y un mes después llegan al seguro, présteme 10 millones de dólares, aquí le dejo esta propiedad que vale 100.000 córdobas, y esa es la garantía, y se la aceptan. ¿Por qué? Porque nosotros dos formamos parte de una macoya cercana a Payo Ortega, cercana a Rafael Ortega, a Laureano Ortega y a toda esa mafia, a todos esos ampones que están esquilmando todo el tiempo
al pueblo de Nicaragua y particularmente a los asegurados. Terrible esta información que ha dado a conocer muy temprano hoy el doctor Manuel Israel Ruiz, que cuando lo tengamos, lógicamente, dentro de una semana, vamos a platicar con él sobre el efecto que tiene esto. Por otro lado, yo no soy mucho de leer artículos de opinión acá, pero creo que voy a leer el de Eddie Acevedo. Eddie Acevedo está publicado en Café con Voz, está publicado en 100% Noticias, creo también. Eddie Acevedo no es cualquier piche. Van a decir, ¿quién es Eddie Acevedo? Bueno, no es un ciudadano más. Publicó este artículo en el que pide sanciones para los empresarios que son cómplices de Ortega, y eso me parece que es muy importante. Eddie Acevedo fue asesor de Ileana Ros Lehtinen, la excongresista republicana autora de NICAAT. Entonces, Eddie escribió este artículo en el Miami Herald, que es, bueno, por llamar de alguna manera un periódico que tiene mucha influencia en el sector político, y Eddie es un nica estadounidense que hasta hace poco ocupó importantes puestos en Washington en la administración de Donald Trump. Lo último que desempeñó fue el cargo de asesor de seguridad nacional de USAID, es decir, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Entonces, Acevedo publicó este artículo hoy en el que pide sancionar a los empresarios que son cómplices de Ortega, y lo leo. Durante un discurso reciente en el Departamento de Estado, el presidente Biden reafirmó la importancia de defender los valores democráticos y combatir el autoritarismo en todo el mundo. Esa doctrina será uno de los primeros desafíos de la política exterior de América Latina que enfrentará Biden con las próximas elecciones presidenciales de noviembre en Nicaragua. El líder autoritario de Nicaragua, Daniel Ortega, lleva años corrompiendo las instituciones gubernamentales para inclinar la balanza a su favor. Permitió que el Kremlin se afianzara en Managua, que según los informes puede ser una base de espías. Busca prohibir que los candidatos de la oposición se presenten a las elecciones y aprobó una ley de agentes extranjeros para intentar intimidar y silenciar a los disidentes y las organizaciones de la sociedad civil. Debido a los altos niveles de corrupción, su régimen está obstaculizando los esfuerzos para combatir el narcotráfico. Esta semana, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, testificó ante el Congreso sobre la represión en curso en Nicaragua y advirtió que Cuba, Venezuela y Nicaragua perpetúan la corrupción, desafiando la libertad y la democracia al abrir las puertas a actores estatales externos como Rusia, China e Irán y organizaciones criminales transnacionales. Después de las elecciones empañadas de Nicaragua en noviembre del 2011, la expresidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la representante Ileana Ros Lehtinen, convocó a una audiencia en el Congreso, Democracia secuestrada en Nicaragua, en la que Robert Callahan, el ex embajador de Estados Unidos, dijo que la candidatura de Daniel Ortega fue ilegal, ilegítima e inconstitucional. Segundo, que el periodo previo a las elecciones y las propias elecciones se vieron empañadas por un grave fraude. Tercero, que Daniel Ortega y su partido sandinista han socavado sistemáticamente las frágiles instituciones gubernamentales del país. Eso dijo Callahan. Desafortunadamente, muchos de estos abusos sistémicos continúan hoy bajo el gobierno de Ortega. En diciembre del 2018, el Congreso preparó el camino para apoyar los esfuerzos democráticos de Nicaragua de manera bipartidista, con la aprobación de la NICAAT, a pesar de los esfuerzos de Ortega y sus compinches del sector privado que presionaron en Washington contra la legislación. La ley dio lugar a sancionar a las personas involucradas en abusos de derechos humanos o corrupción. Si bien se han puesto sanciones contra la familia Ortega y los funcionarios cercanos al régimen, un grupo crítico sigue sin rendir cuentas. 2 puntos. El sector privado nicaragüense. Si Estados Unidos realmente quiere promover la democracia en Nicaragua, debe sancionar a individuos del sector privado que han facilitado el control de Ortega en el poder a través de un pacto.
Este acuerdo aseguró que Ortega no se entrometiera con el sector privado y a cambio el sector privado acordó mirar para otro lado mientras Ortega tiraba por la ventana la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Muchos en el sector privado piensan que lo mejor para ellos es mantener a Ortega en el poder para mantener la ganancia fluyendo, incluso ayudándolo e instigándolo a él y a su familia a lavar dinero, perpetuando la corrupción del gobierno. Aún así, no todos en el sector privado han sido parte de estas nefastas actividades. Un grupo pequeño y valiente está listo para desafiar este acuerdo y realizar reformas democráticas y de libre mercado tan esperadas y reales. Este grupo también apoya la aplicación de la NICA Act. Además, la administración Biden debería renegociar los términos del Tratado de Libre Comercio CAFTA y expulsar a Nicaragua del acuerdo a menos que implemente reformas electorales sustantivas. Un acuerdo actualizado debe incluir disposiciones para contrarrestar la corrupción, apoyar el Estado de Derecho, promover los derechos humanos y las reformas democráticas. Tales incentivos no solo ayudarían a Nicaragua, sino también al resto de Centroamérica, que no correrá el riesgo de perder miles de millones en el comercio. En 2019, los bienes y servicios estadounidenses estuvieron en superávit de 3,2 mil millones en Guatemala, 1,1 mil millones en Honduras y 1,6 mil millones con El Salvador. Sin embargo, en marcado contraste, Estados Unidos tenía un déficit de 2,3 mil millones de dólares con Nicaragua, lo que significa que Ortega, su familia y sus aliados se están beneficiando, ya que su familia controla la mayoría de los negocios en Nicaragua y se supone que también toma una parte de lo que el sector privado gana. El Congreso también le ha dado recientemente a la administración herramientas adicionales para presionar el cambio democrático en Nicaragua. Por ejemplo, el proyecto de ley de asignación del año fiscal 2021 incluye la legislación del expresidente de HFAC, Eliot Engel, que crea una lista Engel para identificar a personas en Guatemala, Honduras y El Salvador involucradas en la corrupción y socavar las instituciones. Si bien merece apoyo lo que la ley está tratando de lograr, es necesario agregar a Nicaragua en esa lista. Según Transparencia Internacional, Nicaragua es la nación más corrupta de Centroamérica y ocupa el tercer lugar entre los más corruptos de la región, solo detrás de Venezuela y Haití. Ortega cuenta con pasar desapercibido sin que se noten sus acciones represivas. No debemos permitir que eso suceda. Centroamérica declaró su independencia en 1821. Al celebrar su bicentenario este año, las elecciones libres y justas son imperativas en Nicaragua si queremos abrir el puño de hierro del régimen tiránico de Daniel Ortega. Excelente artículo de Eddie Acevedo, que como les digo no es cualquier piche, sino que es un nicaragüense estadounidense que trabajó con Ileana Ross como asesor en la elaboración de la NICA Act aprobada bipartitamente acá en los Estados Unidos. Y por tanto, al publicarlo en el Miami Herald y de pedir sanciones, yo lo he dicho aquí, que sí estoy de acuerdo con que agarren a un par de estos lambiscones empresarios que se las quieren dar de vivos y que le hacen helado a Ortega. Yo creo que ahí hay que darle un par de cinchonazos. Totalmente de acuerdo. Y me parece que va a tener de alguna manera algún eco esto por lo que está planteando. Lo que está planteando Acevedo es que uno de los desafíos es que Ortega no pase desapercibido delante de la administración Biden. Porque Ortega va a tratar de mostrarse de alguna manera menos malo, menos protervo, criminal y perverso, y que entonces lo consideren como alguien que no se debe estar viendo a cada rato para Nicaragua porque la cosa va mejorándose. Eso es lo que yo creo. Interesante el artículo de Eddie Acevedo, que como les digo, fue publicado en el Miami Herald. Yonarqui Martínez, la abogada defensora de secuestrados políticos, sufrió un nuevo atropello hoy. Y el atropello es doble y es más doloroso cuando uno ve
que la guardia sandinista, que la guardia de Ortega, los criminales uniformados, los coprófagos, sopilotes, enajenados y los otros uniformados de azul celeste, la obligaron a devolverse de la isla de Ometepe hacia Rivas, a donde había llegado a dejarle medicinas y ayuda a don Justo Rodríguez, así como lo escucha. ¿Se acuerdan de don Justo, verdad? Un señor que fue torturado salvajemente por el régimen en la celda de la Modelo, que fue a parar a una cama en el hospital Lenín Fonseca. Su hermana, doña Emérita, estuvo ahí, la tenían rodeada los criminales uniformados y terminó parapléjico. Pues la doctora Yonarquis pretendía hoy llegar hasta donde don Justo Rodríguez, entregarle la ayuda, medicina, sobre todo, y colaboración, ¿no?, con este señor que lamentablemente es es el reflejo de Nicaragua, él en sí, en su persona, en su físico y en todo lo que hicieron, ¿verdad? Con él demuestra cómo los atropellos ocurren en Nicaragua y cómo el país es torturado todos los días por la dictadura. Escuchemos lo que dijo la doctora Yonarquis Martínez alrededor de esta nueva acción delictiva que viola el derecho de la movilización y sobre todo criminaliza la solidaridad a favor de un hombre que fue prácticamente hecho un harapo por la tortura que recibió de los verdugos de Ortega en la cárcel. Policía Nacional, que se debe al pueblo, me detuvo porque supuestamente traía droga y lo que traía eran las medicinas de don Justo Rodríguez. Están llegando hasta tal punto de no querer que le lleguen las medicinas a don Justo para que don Justo fallezca. Yo denuncio públicamente, nacional e internacional, la manera en que la Policía Nacional está actuando. Increíble cómo se inventan cualquier pretexto para actuar de esta forma delictiva, delinquen arropados por el sistema criminal de Ortega y de Murillo. La Unidad Nacional Azul y Blanco envió una carta a la Alianza Cívica, prácticamente no es una carta directa, pero le responde a la Alianza Cívica que si quieren sentarse a conversar, entonces que le digan a la Alianza Ciudadana, es decir, a todo eso que conforman C por L y Alianza Cívica con un partido costeño, que se sienten en bloque, a un lado la coalición y a un lado Alianza Ciudadana. Y así busquen el acercamiento. Es decir, no están dispuestos a pedacearse y sentarse. Que la alianza con la UNAP, que el C por L con el PRD, no. La coalición y la Alianza Ciudadana. Eso es lo que dice este documento que fue circulado hoy de parte de la UNAP, que dice, pues, por esta razón, ¿verdad? Y hablan de todo lo que ha pasado. Y abajo en la última parte dice, por esta razón invitamos a la Alianza Cívica a gestionar esa reunión entre la coalición nacional y la Alianza Ciudadana. Punto y final, lo más pronto posible. A propósito de esto, Cristiana Chamorro hace unos minutos acaba de dar una conferencia de prensa en la que hace un llamado a la unidad entre la coalición y la Alianza Ciudadana. En términos puntuales, aquí está lo que dijo. La aspirante Chamorro invitó a los movimientos que conforman la coalición nacional a participar en reuniones con la Alianza Ciudadana de manera individual, a como lo pide esa facción opositora. Además dijo que Ciudadanos por la Libertad, miembros de la Alianza Ciudadana, tienen una gran responsabilidad en la construcción de la unidad nacional y les motivó a reunirse con las demás fuerzas opositoras en aras de buscar un solo bloque. Chamorro expresó su experiencia al frente del gobierno de su madre, Violeta Barrios de Chamorro, entre 1990 y 1997. Dijo que tiene trayectoria en torno a la unidad opositora, administración del Estado y democratización del país. Es decir, siempre buscando de alguna manera cómo los bloques
que están ahí con un dique en medio, traten de alguna manera de superarlo. Eso es lo que acaba de ocurrir hace tan solo unos minutos, mientras estamos en el programa, en una conferencia de prensa que brindó Cristiana Chamorro, que es una de las personas que más simpatía provocan de acuerdo a las encuestas para una candidatura presidencial. Y voy a leer otra cosa, ¿okay? Y lo voy a leer porque es exactamente lo que nos va a pasar si seguimos en este plan, en este macabro plan. Y digo macabro porque los resultados van a ser funestos para todos nosotros, para todos. La columna de hoy de Fabián Medina, en letra pequeña, se titula Columna para después de noviembre. Se los dijimos. Escuchen bien para que los que no han tenido la oportunidad de leerla, porque a lo mejor no están suscritos a la prensa, no quiero privarles de este escrito que está muy bien logrado, tan bueno como el de la semana pasada que decía, ¿querés dictadura? No. Bueno, juntémonos y acabemos con ella. ¿Querés que se quede? No. Entonces juntémonos y acabemos con ella. ¿Querés que vuelva la democracia? Sí, juntémonos. Es un sí y un no. ¿Querés que se vaya la dictadura? Juntémonos y que se vaya. ¿No querés que...? No te junté, ya está. Se acabó. Esta, escuchen bien y ubíquense en el 8 de noviembre del año 2021. Noviembre, dice. Esta es una columna que no quiero escribir. Hoy es jueves 11 de noviembre y sabemos que Ortega seguirá en el poder. O sea, estamos hablando de que el jueves siguiente de las elecciones del 7 de noviembre del 2021. Hoy es jueves 11 de noviembre, dice Fabián, y sabemos que Ortega seguirá en el poder. Ha comenzado la echadera de culpas, los reclamos de fraude. A ver, les aclaro porque la columna es de hoy. Él está haciendo señalamiento del tiempo en el que la está escribiendo. Es decir, el jueves después del 7 de noviembre del 2021. Lo que tienen en pantalla es la columna de hoy, pero que está escrita como que fuera el jueves 11 de noviembre del año 2021. De nuevo, esta es una columna que no quiero escribir. Hoy es jueves 11 de noviembre y sabemos que Ortega seguirá en el poder. Ha comenzado la echadera de culpas, los reclamos de fraude, las promesas de dar la lucha desde adentro del monstruo, desde los curules el del Parlamento, y en las calles sigue el patrullaje represor, en las cárceles siguen los presos políticos, afuera los miles de exiliados y en todo el país se sufren los abusos de una dictadura que invita a la oposición a prepararse para el 2026. Escribo ahora la columna de noviembre porque de muy poca utilidad será escribirla en su momento. Ya no podremos volver el tiempo atrás. Lo digo ahora porque de nada sirve después decir, se los dijimos. Partidos políticos. ¿Qué les dijimos? Que esta no es una campaña electoral más. No se trataba de defender casillas, personería y buscar curules o pelear por ser segunda fuerza de nada. Que los partidos políticos, tal como existen, son parte de un mismo sistema fraudulento y que al pretender tomar protagonismo por las ventajas que el sistema les da, solo sirve para repetir más de lo mismo, pues el sistema lo controla Daniel Ortega y está hecho para perpetuarlo en el poder. Prueba. La prueba está en que habrá quienes podrán sentirse orgullosos de que, como se reposicionaron en su partido, están tranquilos. Presumirán de ser la segunda fuerza, que tienen tantos diputados. Los arquitectos que diseñaron la estrategia sentirán que ganaron al levantar de la nada a un partido político, pero tal como se los dijimos, la ganancia de un partido político en las circunstancias que estamos es un castigo para toda Nicaragua. Con su victoria, solo demostraron ser parte de ese problema y no la solución de nada. Que al hacer las cosas como las hicieron, nos negaron la posibilidad de salir de esta forma de la dictadura. Una oportunidad perdida. Les advertimos que esta era una oportunidad histórica para poder escoger entre libertad y dictadura,
entre dictadura y democracia, que por favor no la echaran a perder en la búsqueda de ganancias personales. Las elecciones de este noviembre no eran para elegir presidente o diputados, sino que eran la oportunidad de bajarle los pantalones al régimen para dejarlo con sus vergüenzas al aire, obligarlo a descararse de la mayor forma posible en una prueba que no pudiera superar. Era ponerlo entre la espada y la pared. Si hacía las elecciones con algunas garantías, perdía el poder, y si se las robaba como siempre, dejaba de ser gobierno legítimo ante los ojos del mundo. Era un perder-perder para el régimen. Ustedes fueron sus salvavidas. Unidad. El arma para derrotar a Ortega, con o sin elecciones, se los dijimos una y mil veces, era la unidad. Todos lo sabíamos, hasta Daniel Ortega lo sabía. No vengan ahora a hacerse los sorprendidos quienes echaron a perder la unidad con sus egos, intereses personales y mala sangre. La unidad se repitió tanto. No se construye entre iguales, sino entre distintos que se unen para un propósito común. Es absurdo y denota más bien mala intención pretender que la unidad se forjara esperando que los otros se unieran a mí bajo mis condiciones e intereses. Pecaron sobreadvertidos. Quienes sabotearon la unidad son cómplices de la dictadura, traidores del mandato que dio toda Nicaragua en abril del 2018. Votos. Centenares de miles de votos y voces solo estaban esperando verlos unidos para ir en cascada. Se los dijimos. A diferencia de ustedes, a nosotros no nos importaba que el candidato único, y si lo había, que nos cayera bien o nos cayera mal, que fuera gordo o flaco, blanco o negro, hombre o mujer, de tal o cual corriente política. Solo pedíamos unidad. ¿Acaso era mucho? Y les dijimos también que si iban desunidos o solo quedaban los del gusto de Ortega, se desanimaría el voto opositor, habría abstención y esa sería la gran ganancia de Daniel Ortega. Elecciones. Ni siquiera pedíamos que llegaran a votaciones. Al contrario, les exigíamos que si no había condiciones, si no había libertad de expresión y movilización, y si no se liberaba a los presos políticos, había que abandonar el juego electoral bajo protesta en el último momento y dejar a Ortega jugando solo. El asunto era ir unidos a elecciones libres o unidos dejar de ir si no había condiciones. Ustedes no oyeron y ahí está el resultado. Se lo dijimos. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el plan? ¿Van a denunciar el fraude? ¿Empezar a hablar otra vez de adelantar elecciones y así, haciendo como que se oponen? ¿Llegar al 2026 para empezar otra vez el pleito, para definir quién es el perro macho del barrio, mientras Ortega, o quien lo haya sucedido, vuelve a hacer de las suyas? Ni siquiera se aprenden las lecciones. Que por falta de unidad opositora Ortega se haya impuesto en el 2021 no servirá para que haya... Ni siquiera se aprenden de las lecciones. Dice que por la falta de unidad opositora Ortega se haya impuesto en el 2021 no servirá para que haya unidad en el 2026. Así como este año no sirvió de lección la división que hubo en el 2006. Tal como se hicieron las cosas, todo terminó como tenía que terminar. Ortega y Murillo mandando, ustedes en sus curules. Ganó Ortega, ganaron ustedes. Siguen los presos políticos, la represión y los abusos. Se los dijimos. Qué columna más acertada. Y me quedo realmente sorprendido en la capacidad que tiene Fabián de escribir en el adelanto de lo que va a pasar si seguimos en este plan macabro. Es impresionante realmente la capacidad que tienen algunos de no generar buenas vibras para juntarse. Y me sumo de nuevo a este llamado. Aquí no es que si sos de izquierda o si sos de derecha, que si sos chaparro, que si sos alto, que si sos pelón, que si sos peludo, si sos lampiño, si sos panzón o si sos flaco. Aquí el objetivo es Ortega y Murillo.
No somos nosotros mismos ni nosotros contra nosotros mismos. Son estos dos sátrapas criminales de lesa humanidad. Ese es el objetivo. ¿Por qué nos desviamos tanto? ¿Por qué nos perdemos en el camino cuando está clarísimo cuál es el blanco? El objetivo es ese. No es que si vos fuiste aquí, si fuiste allá, y hay que unirse con los verdaderos opositores. Hay dos bloques, está clarísimo. Cada uno tiene gente que le sigue, uno más que otro, el otro más que otro, no importa, pero son dos bloques. Y esos dos bloques unidos son definitivamente fuertes. Y eso es lo que no quiere Ortega. Ah, no, pero comenzamos a pensar, ¿verdad?, que yo quiero imponerme al otro cuando en realidad debería ser, bueno, hombre, hagamos una cosa, hagamos una trenza, aquí está, hagamos esta trenza. Escojamos a alguien y hagamos esta trenza para que lo respaldemos y vamos de viaje. Ah, no, es que yo quiero ir encima de esta trenza, es que yo quiero ir aquí, a mí me gusta más aquí arriba. No, hombre, si el objetivo es Ortega, si el objetivo es Murillo, no nos perdamos ni sigamos jalándonos el pelo, la patilla. ¿Ustedes le han jalado la patilla alguna vez? Una cosa horrible. La oreja, la patilla, que te dé un capacho en la oreja, que te dé un coscorrón. No, hombre. Esto que refleja aquí Fabián, parece, bueno, estoy viéndolo y me da una enorme tristeza pensar que esa columna la voy a leer el 11 de noviembre de este año y que vamos a estar en los escombros lamentándonos de todo lo que no pudimos hacer. Entiendan de una vez por todas, que el objetivo acá es salir de la dictadura. ¿Querés que se quede la dictadura? No. Vamos a juntarnos. ¿Querés que se quede la dictadura? Sí, no nos juntemos. Es así de sencillo. No hay que ser ni politólogo, ni washingtólogo, ni nada de eso. Es claro. ¿Querés que se quede la dictadura? Mantenete en tu posición de no unirte. ¿Querés que se vaya la dictadura? Hay que unirse y vamos de viaje, hombre. Ese es el punto. No hay que darle más espacio a esto. Esta semana ha sido suficiente. Espectáculo bochornoso, penoso, de un lado y de otro. Terrible. Pero bueno. Felicidades a Fabián porque es una muy buena columna. Así que lo felicitamos y la leemos porque hay gente que no tiene acceso a la prensa y nos parece a nosotros que no podíamos desperdiciar una pieza tan pero tan bien lograda como la de nuestro colega Fabián Medina en letra pequeña. Voy a la pausa comercial y vuelvo con Roberto Cajina, consultor y experto en temas de seguridad y defensa. Nicaragua sigue siendo una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. No lo invento yo, lo dice Craig Fowler, que es el almirante comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Y además habla de los riesgos de la relación con Rusia, con Venezuela, con China. Habla por primera vez ante el Senado sobre la represión de Ortega que debería llevarlo a renunciar, dice Fowler, no lo digo yo. ¿Qué papel juega en todo esto el Ejército Popular Sandinista o el Ejército Sandinista del Chelevisni Avilés? Vamos a hablar de esto y más con nuestro invitado luego de la pausa comercial. Antes, sí, quiero recordarles que si quieren viajar ustedes... déjeme a Josh Roots entonces. Lo tiene ahí que ahí lo ponemos. Josh Roots Color Bar. Está allá en la ciudad de Bel Air para que usted se dé un retoque o un refrescamiento al color de su cabello que lo deje elegantísimo o elegantísima. 6809 Chimney Rock es la dirección. Allá en la ciudad de Bel Air, marque el 281-888-5184. 281-888-5184. Haga su cita y que en Josh Roots Color Bar le dejen a usted esplendoroso o esplendorosa. Voy con el viaje de Managua a Panamá. Sí, esto es pronto, para que ustedes corran a Agencia del Viajero o llamen a Agencia del Viajero para que el 28 de marzo pueda viajar de Managua a Panamá por el precio de $270, una vía, ¿verdad? El precio no incluye cargo por servicio, pero recuerde que en Agencia del Viajero le van a hacer
toda la gestión relacionada con COVID-19 y usted va a viajar tranquilo, va a viajar contento y va a viajar seguro, va a viajar feliz, va a viajar y va a sentir que todo lo que pasó alrededor del viaje fue altamente placentero. Pausa comercial y regreso como invitado Roberto Cajina, experto en temas de seguridad y defensa. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.